Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a reaccionar a lo que había sido ese partido del otro día, que bueno, que no habíamos podido del partido de Champions del Bayern Munich PSG, bueno, un partido que nos dejó muchas sensaciones, emociones y sobre todo goles, un partido que bueno, que no tuvo, que bueno, que fue muy sobresaliente y donde precisamente las defensas brillaron por su ausencia, pero lo que mayor eh, se vio pues fue por momentos un ataque eh, fulminante de ambos conjuntos, como digo, un primer tiempo como un segundo tiempo que bueno, que parecía que no daba vuelta, o sea, eran de verdad que un encuentro muy bonito de ver, muy futbolero, o sea, sobre todo para los espectadores neutrales, equipos, bueno, como se hacían daño con la mayor facilidad. Y bueno, vamos a ir a la pizarra táctica, o en este caso, como digo, el televisor. Eh, por cierto, hoy se acaba de jugar bueno, hace un par de horas, obviamente, se jugó el Atlético de Madrid Arsenal, después reaccionaremos también a ese partido. Pero bueno, aquí quiero mostrar el esquema, en este caso con el anfitrión, en este caso con el Paris Saint Germain, el equipo de Luis Enrique, del asturiano, del español, en este caso sí, ahí tenemos a Matvei Savno, los centrales en este caso con Marquinhos y William Pacho, los laterales en este caso por izquierda Nuno Méndez y Rafa Kimi por derecha, línea de tres con el portugués Vitinha, Joao Neves y Warren Saïd Emery. Arriba, bueno, con Ousmane Dembélé, Richard Kvaratskhelia, más que todo por izquierda, Desiree Doué, o sea, en esa posición intermedia de derecha eh, a izquierda y bueno, Dembélé, bueno, pivotando por todo lo que es la zona media del ataque. Por parte, bueno, del Bayern, del conjunto de Vincent Company, que bueno, que vería el duelo desde las gradas o en este caso desde el camerino, eh, sí, por suspensión. El conjunto del Bayern Múnich, el conjunto bávaro que bueno, en portería tendría Manuel Neuer, eh, centrales en este caso con sí, Jonathan Tah y Dario Upamecano, tanto el alemán como el francés. La pareja de laterales, en este caso con el canadiense Alfonso Davies por izquierda y por derecha Josi Stanisic. Bueno, por alguna razón aquí muestran los laterales. Bueno, siempre aquí se muestran los laterales como que por un lado, pero en realidad, bueno, Alfonso Davies por aquí, por derecha sería Josip Stanisic, perdón, en el doble pivote con Jamal Musiala y bueno, Alexander eh, Lainer, Jamal Musiala y Leimer, el alemán. Bueno, también hay con Joshua Kimmich, Luis Díaz por izquierda, Harry Kane en el medio. Y bueno, Maki Lolise tirado un poco más aquí de organizador, de, de playmaker, lado derecho de extremo. Bueno, 4-2-3-1 el Bayern, un 4-3-3 por parte del Paris Saint Germain. Bueno, un conjunto que, y bien el partido más a fondo en diferido, pues podemos ver dos conjuntos que eh, no tengo duda de que en el partido de vuelta, que será en el campo bávaro, el Allianz Arena, vamos a ver prácticamente lo mismo. Dos conjuntos que se atacan, que no tienen mucha tregua. Incluso muchos criticaron a Luis Enrique. Bueno, por qué en un momento sale en el marcador. eh,
cuando todavía iban, cuando ya el PSG tenía ese rédito de 5 goles a 2, por cierto, un partido, si no hemos dicho ya, que terminó 5-4 a favor del PSG, cuando todavía iba 5-2, ¿por qué? Bueno, porque Luis Enrique no hizo cambio, porque bueno, no cerró un poco más el ataque, o mejor dicho, ¿por qué no se encerró un poquito más y administró más la ventaja? Eh, y por qué no hizo cambios, o sea, defensivos para cerrarse y dejar pasar un poco más el partido. O sea, de cualquiera de las dos hubo críticas, pero bueno, yo tampoco diría que Luis Enrique no es que no hizo eso, es que precisamente Luis Enrique hizo cambios defensivos como para cerrar un poco más el encuentro, ya cuando iban 5-2 o 5-3, precisamente entraron Lucas Hernández o en este caso el lateral, pero quiero resaltar más que todo por lo menos la entrada del ex sevillano Real Betis, eh, Fabián Ruiz, que bueno, que precisamente lo pone Luis Enrique ya en el segundo tiempo para darle un poquito más bueno, de salida, de tenencia de balón, de también muy de la estirpe también de subir, pero bueno, de mantener, darle un poquito más de posesión al conjunto parisino. Y bueno, qué decir de jugadores, bueno, que me gustaron y que estuvieron desequilibrantes. Eh, la pareja dinámica, el dúo dinámico Batman y Robin, como si no, con, en este caso, eh, por parte del Bayern, bueno, Luis, Harry, Luis Díaz y Harry Kane, bueno, siempre complementándose. Luis Díaz siempre siendo una amenaza por izquierda, Harry Kane también retrasando un poquito más su posición, más como un pivote medio también dándole y buscando, bueno, el descargue y la salida en este caso de balón, para que en este caso los carrileros, tanto con Luis Díaz o Lice, pues hicieran de la suya, tanto por derecha como por izquierda. Por parte del PSG, bueno, en este caso Dembélé y Carrasquela, que bueno, que también hicieron de lo que quisieron y de lo lindo, pasándose a las defensas, pues siendo amenazantes, sobre todo Carrasquela, para mí el mejor del PSG por ese lado, por esa banda izquierda, también junto con los escuderos, obviamente, eh, los escuderos en este caso, tanto Dembélé como el bueno de Rafa Hakimi también teniendo un partido eh, importante, también es digno de destacar, tanto en ataque como en defensa, y bueno, que obviamente ya después cuando creo que, exacto, tendría que salir por ese, como le dicen, ese hamstring o esas recargas, en este caso en el aductor, y bueno, no, pero un partido sensacional, como digo, el bueno del marroquí, el bueno del georgiano, que bueno, que hizo y deshizo y precisamente puso los 2 goles cuando todavía se iban por debajo en la eliminatoria. eh, y que bueno, ponían en este caso al PSG en tablas y en un momento en ventaja. Y bueno, partido lindo, partido sí, de lo lindo, especial, desequilibrante, digno de ver, donde bueno, cada uno dio lo mejor que pudo habernos. Bueno, y aún así pienso que no hemos visto lo mejor y aún así vimos un partido muy bonito en ataque. Y bueno, analizar un poquito lo que es la cronología de partido. Eh, bueno, exacto, en el minuto 17 llegaría ese primer gol de Harry Kane, en ese penal que terminan cobrando, un penal que le terminan cobrando a William Pacho, el ecuatoriano, que bueno, que le hace falta a Mark Olise, Michael Olise, que bueno, que en un principio parecía, o sea, que Pacho no hacía, al menos en mi parecer, no hacía la falta, porque se veía por un momento, o a mi parecer, se veía claramente que toca el balón, pero es verdad que le hace una estocada primero a Olise y después es que toca el balón, o sea, y se ve mejor en la repetición, obviamente.
Pero bueno, total, Harry Kane cobraría el penalti, concentrado, enfocado, desenfunde y bueno, termina engañando al portero que se termina Harry Kane lado izquierdo, el portero que se termina tirando del lado derecho. Y bueno, ya ponía a ganar el conjunto baviero en ese minuto 17, pero no sería hasta el minuto 24 en el que Vika Carrasquelia empataría el duelo, bueno, poniendo con ese super golazo ya marca de la casa, metiéndose, metiéndose en área chica, recortando, dispara y bueno, el típico gol, o sea, la que le hemos visto, pero bueno, no por eso no deja de ser un golazo. El disparo colándose con la rosquita, en este caso palo izquierdo defendido por... Sí, palo izquierdo de la arquería o de la valla de Neuer, que bueno, nada pudo hacer tirándose y viendo cómo esa pelota se terminaba colando dentro de la portería, en este caso de la portería alemana y bueno, golazo de Kvaratskhelia que más por los goles, por la intensidad, por el nivel, por el pressing, por la descarga, por el dribbling que te da por el lateral y también encarando hacia adentro. Luis Díaz también tuvo ese papel, lo hizo muy bien por parte del Bayern, pero quiero destacar en este caso la labor del georgiano. Bueno, después en el 33 veríamos ese cobro, ese tiro de esquina que bueno, que lo cobra en este caso el bueno de Ousmane Dembélé de pierna derecha y bueno, termina llegando a la recepción el bueno de Rubén Neves, perdón, de Joao Neves, que bueno, que le da con la cabeza y bueno, le cambia la dirección otra vez definiendo el palo izquierdo de Neuer, del arquero alemán, y bueno, ya ponía en el 38 en ventaja y en superioridad 2-1 en el 33, perdón, 2-1 al conjunto parisino, el conjunto de los franceses, que bueno, después no sería hasta en el minuto 41 que bueno, que llegaría también ese otro super golazo también de Michael, el bueno de Olise, del francés, un riflazo que bueno, que de alguna manera termina desviándose o termina de alguna manera engañando a Safno. Un disparo que bueno, que centrado, pero que igual con efecto, una pelota seca que ligeramente se desvía en el trayecto y bueno, se cuela en el centro. Bueno, golazo también de Olise, que ya había tenido una antes en el primer tiempo, un balón que bueno, que en el típico recorte de afuera hacia adentro, área chica, dispara. Y bueno, esa pelota que ligeramente la llega a rozar Safno, que bueno, al final le permite que esa pelota no se termine colando, no se termine metiendo completo al fondo de la portería y después eh, creo que después da palo, un defensa la despeja, bueno, total, no fue gol de milagro que bueno, que al final con el guante de la mano izquierda creo que se termina desviando o la termina cazando el bueno de Safno, que a su vez la pelota se va a la izquierda cerca de pasando al fondo de la red, pero al final incluso creo que Olise rescata la pelota, remata y esa pelota que bueno, entre confusión y me huyen en el área chica terminando en el palo también, bueno, al final se terminaba salvando el conjunto parisino. Y bueno, ya después pasando a la segunda parte, un penalti que bueno, que da en la mano un remate, no sé si era de Carrasquelia, que al final en, en una pelota que bueno, le termina dando la mano del canadiense, en este caso Alfonso Davis, que bueno, que al final el árbitro no estaba dispuesto a pitar, incluso se mostró un poco reacio, en mi parecer, en algunas decisiones a favor del PSG. Bueno, al final lo llaman desde el VAR, en este caso con el árbitro de turno, que en este caso era del Cerro Grande, que bueno, que lo llama, que lo revise, y bueno, efectivamente se ve
como esa pelota no termina de recorrer su trayecto sí, por la mano en este caso de Davis, de Alfonso Davis, que bueno, más allá de que la tenía, si se quiere, y si pudimos entrar en la discusión que estaba Joshua Kimmich y Harry Kane, es verdad que bueno, que la tiene pegado o que la mano está cerca del pecho, no la tiene pegada, la tiene cerca del pecho, y bueno, perdón, eh, ¿cómo se dice? Kimmich, perdón, Kimmich, que estaba reclamándole eso al árbitro, que bueno, que como eso podía ser mano, que era una cosa de locos y tal y cual. Bueno, al final creo que sí, incluso en un momento dije de esa de que no, para mí no era penal, pero es verdad que la mano todavía la tiene lo suficientemente descubierta. Y bueno, penal al fin, penal creo que sí, al final bien, dentro de lo bien cobrable, que puede entrar dentro de lo bien cobrable, o de lo que se puede pitar, al final, bueno, penal para el PSG. Dembélé que lo cobra, un cobro tan directo, tan certero, tan limpio, que bueno, que incluso el mismo Neuer le adivina la posición, pero es tan el efecto y la pelota tan bien dirigida al palo izquierdo del arquero que bueno, nada que hacer para Neuer, que solamente voló y quedó para la foto. Y bueno, qué decir también que otros en bueno, después obviamente el conjunto de Vision Company ya nos cambia, en este caso sacando a Alfonso Davis y entrando con Laimer, perdón, me confundí, pensé que Laimer había empezado, habíamos dicho en la alineación que estaba Laimer, no, ese era eh, eh, Alexander, perdón, Laimer entró en el segundo tiempo, en el 51, saliendo Davis, precisamente después de ese penal, unos minutos después de haber sido ejecutor de ese penal, y bueno, después entra Laimer, después, bueno, en el 62 llegaría ese gol de Carrasquel y una jugada que, bueno, que el PSG, si algo me gustó del PSG, que más allá de, bueno, de dejar espacios atrás, la salida de lo lindo que generaban una salida con riesgo, porque en un principio tú pudieras ver en defensa pocos efectivos, el Bayern presionando, pero una salida eh, limpia, clínica, o sea, la bien ejecutada, pues, en este caso bien ejecutada por parte de todos los componentes y bueno, o sea, en esa jugada, bueno, ya en transición en ataque, pues eh, terminan participando. En este caso, eh, los tres, para mí, los tres hombres del MVP, los que casi siempre están por parte del PSG en ataque, y no incluye a Desiree Doué, estoy hablando de tanto Hakimi como Dembélé, que la deja, y bueno, ya Kvaratskhelia en la definición, Hakimi que pone el centro medido, Dembélé que bueno, que la deja pasar eh, de manual y bueno, el georgiano que define a palo derecho del arquero, eh, sí, de la valla en este caso defendida por Neuer y bueno, nada que hacer, golazo, prácticamente los tres que se conocen con los ojos cerrados, bueno, increíble lo que estaba jugando el PSG. Y bueno, y después llegaría ese 5-2 de Ousmane Dembélé. Estamos hablando del el segundo gol de Kvaratskhelia en el 62. Y después, bueno, en el 64, prácticamente 2 minutos después, ese golazo también sí, ese gol de Dembélé en el que también participan, incluso Dembélé, que había tenido una clara en el primer tiempo, bueno, la pelota se le va arriba, aunque cómo no tampoco intimidarte ante el semejante portero que tienes como es Manuel Neuer. No digo que Dembélé se intimide, me refiero a que
aún para un delantero experto como Dembélé, bueno, a veces se puede estar fallón y más ante teniendo un portero de esa envergadura. Pero bueno, como digo, llegaría ese gol de Ousmane Dembélé en el 64. Después, bueno, más adelante empezarían los problemas en el PSG a partir de ese cambio, y no digo que fuera benefactor de esos errores, pero bueno, llegaría ese cambio en el PSG saliendo Say Emery, Warren Say Emery, entrando Fabián Ruiz. Como digo, pienso yo eh, Luis, el entrenador asturiano Luis Enrique, en la continuidad de seguir atacando, pero teniendo un poquito más el balón, o sea, pasar de la desorganización organizada, como es en este caso ese dinamismo y esa euforia en el ataque por sigamos atacando, pero o sea, ante un jugador como es Fabián Ruiz, de darte un poquito más de control y de posición dentro de esa misma transición. Obviamente, bueno, en ese mismo llegarían los goles en este caso llegaría exacto el gol de Dayot Upamecano en una pelota parada en una falta que le hace o que le propicia precisamente el mismo jugador, el español Fabián Ruiz a Olise, que estaba también siendo desequilibrante. Y bueno, ahí desde esa, prácticamente de unos 10-15 metros, Kimmich, bueno, mete una pelota bien teledirigida al área y bueno, Upamecano que la toca. Realmente yo no sé si Upamecano la termina tocando, pero bueno, al final dicen de que sí, o sea, ligeramente, o sea, lo suficiente como para que esa pelota se termine colando dentro de la portería parisina y bueno, al final en el 71 exacto, llegaba ese gol de Upamecano del francés, poniendo el 5-3 si no me equivoco, exacto, el 5-3 y después, bueno, viene ese gol exacto, de Luis Díaz en el 74. Ese super golazo también, una pelota finita que le pone creo que el bueno no sé si es Stanisic o Slimer, bueno, cualquiera de los dos, una pelota bien teledirigida, la llegada en este caso del colombiano de Luis Díaz, que bueno, que la baja, la recepciona, no se desespera, incluso hace una de más, o sea, con razón, en este caso deblándose o dejando en ignorancia, en este caso a un defensa más del PSG y bueno, después define al palo izquierdo con la rosquita, nada que hacer para Safnok y bueno, bien activo también el colombiano. Bueno, al final se ponía 5 o terminó el partido 5-4 y bueno, también con amarilla Jack la debía haber visto, pero bueno, en el 83 de Fabián Ruiz. También, bueno, llegarían los cambios, en este caso saliendo ya Musiala, que para mí, bueno, no tuvo mal partido, pero todavía no es ese Musiala em, de antes de la lesión, para mi gusto. O sea, todavía está buscando reencontrándose en su mejor versión. Sale Musiala, entra León Goretzka en el 85. Obviamente, bueno, Hakimi, exacto, todavía Hakimi seguirá en el campo, sería amonestado. En el PSG, bueno, saldría Nuno Méndez y entraría el chico este que me encanta, el joven, creo que de 17, 18 años, que de hecho fue partícipe en la última Champions que gana el PSG en ese 5-0 al Inter, bueno, Seni Bayulu, que por cierto fue uno de los que había marcado en esa final. Bueno, termina entrando como para darle un par de minutos ahí. En ese momento, si no me equivoco, en que Hakimi estaba afuera y que creo que al final terminaría saliendo Seni Mayulo, que bueno, que se coloca por derecha, como en ese carrilero ahí, banda derecha. Y bueno, obviamente, exacto, por parte del PSG
saldría en este caso el Nuno Méndez, el lateral portugués, y entraría Lucas Hernández, un ex Bayern Múnich, y que por cierto, en esa edición, hace creo que para ver, sí, 4 años atrás, eh, eliminaría a un tal PSG, a un PSG de Mbappé, Neymar, bueno, sabemos las estrellas que tenía en ese tiempo eh, el PSG, que el único superviviente de esa, se podría decir, de ese equipo es nada más y nada menos que Marquinhos. eh, y Dembélé, creo que, no, creo que Dembélé todavía no estaba ahí. Bueno, total, eh, incluso, ¿por qué no? O sea, la puede ganar. El PSG tranquilamente puede ganar la Champions. Pero bueno, eh, digo que en este caso que si la llegara a ganar el PSG, pues en el caso de Lucas Hernández ya tendría una con el Bayern. Y si gana con la del PSG, pues tendría una con la del PSG, ¿no? Pero bueno, y obviamente en el 99 el conjunto de Vincent Company que haría cambios también, saldría Alexander Pavlovich, y bueno, y entraría Nicolas Jackson, el nigeriano, el ex y cedido en este caso o a préstamo del Chelsea a esta temporada. Y bueno, nada, hasta aquí mi resumen y mi análisis de lo que fue ese partido. Claro, estoy hablando de un partido que bueno, que ya obviamente todos hemos visto y fue lo que fue, pero bueno, quería dar mis impresiones de lo que había sido ese partido, eh, porque no había podido ese día y bueno, y todo eso. Nada, y bueno, también tendremos el resumen de Arsenal y Atlético de Madrid, que a lo que fue, a diferencia de lo que fue este partido, fue un partido más organizado, más, tú sabes, del viejo fútbol, un partido más ordenado, como si se quiere, a diferencia de este que fue más dinámico y eh, eufóricamente eh, desequilibrante, ¿no? Bueno, nada, hasta aquí mi resumen de lo que fue el partido de Bayern Múnich y PSG 5, Bayern Múnich 4. Y bueno, un saludo, no olviden dejarle like, suscripción a la campanita y todo eso. Y bueno, nos vemos.